Ahora sí. Bien, entonces vamos a ver la clase de hoy, un tema que hemos denominado desarrollo sostenible para la ruralidad o desarrollo rural sostenible, que es un asunto que ustedes tienen que conocer al menos de manera general, dado que la política agraria necesita seguir un modelo, necesita seguir un norte, y ese norte que debe orientar la política agraria, pues es lo que nosotros llamamos desarrollo rural sostenible. Y efectivamente el desarrollo rural sostenible tiene unos presupuestos conceptuales y tiene una forma de ser medida. Es decir, hay una estrategia de medición del grado o nivel de desarrollo rural sostenible que es importante que ustedes conozcan, así sea, como les digo, de forma general. Si no lo hacemos, vamos a hacer como una especie de retórica o de abstracción que no está al alcance de los ingenieros y por eso la preocupación de dar mecanismos o dar instrumentos para que ustedes sepan medir el desarrollo rural sostenible. Entonces, bueno, entonces empecemos con la primera parte que tiene que ver con los elementos conceptuales de esta categoría del desarrollo rural sostenible. Bueno, lo primero que nos toca revisar es la propia noción de desarrollo sostenible. Ustedes eh, desde muy temprano en su carrera, pues han sabido que el desarrollo sostenible tiene muchas complejidades, pero que aspira de forma teórica o utópica, aspira a equilibrar cuatro grandes dimensiones. La dimensión económica, que se puede ver como crecimiento económico, la dimensión ambiental, que se puede ver como conservación y protección de recursos o de bienes ambientales, la dimensión social, que tiene que ver con básicamente igualdad y calidad de vida, y la dimensión política, que está relacionada con participación, libertades, gobernanza, ¿no? Básicamente alrededor de esas categorías podemos entender. Entonces, esta noción de desarrollo sostenible pretende, de manera teórica, de manera utópica, equilibrar las cuatro dimensiones: económica, repito, ambiental, social y política. Por supuesto, como ustedes ya pueden prever o intuir, dada la complejidad de estas interacciones, pues se han creado, varios autores han trabajado este tema. Gudinas, Eduardo Gudinas es uno de ellos, un teórico latinoamericano que ha trabajado este asunto, pero podemos, a partir de este análisis de Gudinas, podemos establecer tres categorías claves, que son tres maneras de aproximarnos a la sostenibilidad. Dado el conflicto, repito, que se ha producido a la hora de armonizar estas cuatro dimensiones. Una primera categoría es la sostenibilidad súper fuerte, que es un tipo de sostenibilidad muy especial que muchas veces catalogamos como utópica, en la medida en que solo se basa en el reconocimiento de la economía ecológica o de las economías de la naturaleza. No permite de ninguna manera la explotación insostenible o la explotación en general de los recursos naturales, y defiende una ética ambiental profunda en la manera como nos relacionamos con ellas, ¿no? Con la naturaleza. Un ejemplo sencillo sería una aldea ecoanarquista, por ejemplo, o una aldea ecológica, de ecología profunda, que se dedica a establecer relaciones armónicas o relaciones de cohabitación con la naturaleza o de cooperación con los límites ambientales del entorno que les ofrece esta naturaleza, ¿no? Entonces, eso es una situación que pues, se considera utópica porque en principio se podría ver o solo se podría ver como una vuelta a las antiguas economías tribales de cementeras o de agricultura orgánica con baja presión demográfica e incluso con ciclos de migraciones una vez agotados los recursos, ¿no? Entonces, pero sigue siendo un modelo interesante que nos sugiere un futuro, ¿no? De utopías en las cuales los seres humanos en algún momento logremos crear
unas relaciones con la unas relaciones con la naturaleza mediadas por una tecnología capaz de garantizar lo que suele llamarse también relaciones coevolutivas con ellas, ¿no? Sin deteriorarla, sin agotarla y facilitando su explosión de diversidad o su explosión de vitalidad. La otra es la sostenibilidad fuerte, que es una categoría que pues está subsumida en el capitalismo, pero que resiste o trata de imponerle límites al capitalismo. Se le llama, repito, sostenibilidad fuerte. Esta sostenibilidad particular se limita a imponer multas o imponer sanciones, se limita a poner restricciones de algunos bienes ambientales en lo que se refiere a sus usos o explotaciones, y exige la reposición de los bienes ambientales deteriorados o afectados por una actividad económica, y dicha reposición pues debe ser a través de otro bien ambiental, ¿no? Aquí se desarrollan políticas que tienen que ver con reforestaciones, perdón, con conservación o con usos de bajo impacto de los recursos naturales mediante estrategias de conservación. Es más o menos un nivel de sostenibilidad conseguible dentro del capitalismo, pero aún así es un reto importante, ¿no? Y luego viene otro que es la sostenibilidad débil, que es una especie de retórica sobre el tema de la sostenibilidad, que hoy tiene pues mucha audiencia en el mundo, es la que más se propaga y es la que en realidad define el desarrollo sostenible que hoy ustedes encuentran en la literatura institucional. La sostenibilidad débil se caracteriza por estar subsumida en el capitalismo o combinada por las lógicas del en las lógicas del capitalismo, y obviamente no le impone límites en realidad al crecimiento económico, le interesa seguir insistiendo en las tasas de ganancia sin ningún tipo de previsión o de restricción moral, religiosa o de cualquier espiritualidad que impida la explotación de la naturaleza, y trata de, sobre todo, a través de multas, a través de mercados, a través de sanciones, a lo más, evitar los impactos de la economía capitalista sobre estos bienes ambientales. Pero no puede ir más allá, no se puede, por ejemplo, pensar en que proteja bienes ambientales estratégicos, tal como lo hace la sostenibilidad fuerte, o que obligue de forma perentoria a reponer o a rehabilitar o revegetar, etcétera, a través de políticas radicales, como si es posible en la sostenibilidad fuerte. ¿Bien? Entonces, la sostenibilidad débil es equivalente a lo que hoy llamamos el desarrollo sostenible. Entonces, en últimas, existen tres maneras de ver la sostenibilidad: la más radical, que es la súper fuerte; la menos radical, que es la sostenibilidad débil. Entonces, en ese marco conceptual es que siempre se ha movido esta idea, o deberá moverse esta idea, del desarrollo sostenible. Ahora, cuando se trata de la ruralidad, pues estas categorías también se pueden aplicar a los fenómenos agrarios o a los fenómenos de la ruralidad. Aquí estamos hablando pues de que sistemas productivos que hay en la ruralidad, incluyendo turismo, minería, pesca y demás, no solo agricultura y ganadería, pues deben poder someterse a este marco interpretativo. Entonces, habrán actividades económicas de la ruralidad que pueden verse como súper fuertes, así sea de manera utópica. Hay otras que se pueden valorar como típicas de la sostenibilidad fuerte y otras de la sostenibilidad débil. Entonces, este marco conceptual se puede seguir aplicando a los fenómenos de la ruralidad. Bueno, aquí rápidamente pongo un ejemplo. En desarrollo sostenible o sostenibilidad débil tenemos una explotación, por ejemplo, de alguna ganadería o de algún tipo de actividad contaminante que genera, por ejemplo, aguas residuales contaminantes en las fuentes hídricas. Ese tipo de impacto de inmediato es señalado por la sostenibilidad débil, y a lo más puede, por ejemplo, aspirar
en este marco a cobrar una multa o unas compensaciones a las poblaciones afectadas. Pero de ninguna manera se puede ir más allá, no se puede reubicar la actividad económica contaminante, e incluso ya de por sí es difícil exigir depuradoras para manejar las aguas residuales. Tampoco se puede prohibir la actividad contaminante, ¿no? Ni exigir una reconversión a tecnologías limpias o las mejores disponibles desde el punto de vista ambiental. Es decir, desarrollo sostenible tiene muchos problemas para implementarse cuando se trata, de, por ejemplo, de una actividad contaminante como ganadería intensiva o producción porcina o producción de aves o de gallinas ponedoras, yo qué sé, cualquier actividad productiva o pecuaria que genere contaminantes en una fuente hídrica. Entonces es bastante complejo y la sostenibilidad débil es la que usualmente ustedes ven desplegadas en este país, las que suelen ser empleadas para entender y para regular los fenómenos ambientales. Esto es un ejemplo rápido para que ustedes vean los alcances de este marco conceptual. Por supuesto, pasemos a la siguiente diapositiva. Hay una... José, ¿se está viendo la diapositiva? La 62. Sí, señor. Gracias. En la 62 vemos una clasificación de las ciencias que se ocupan de este complejo asunto de la sostenibilidad y pues quiero mostrarles que en la diapositiva aparece un dibujito al lado derecho con un punto negro que yo les estoy señalando aquí con mi puntero y dice ciencias posnormales o ciencia posnormal. Pues bien, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural sostenible se ubica en esta categoría de ciencias posnormales. ¿Qué son las ciencias posnormales? Las ciencias posnormales son ciencias que deben enfrentarse a conflictos de intereses muy complejos o de alta conflictividad y tienen que enfrentarse a escenarios de incertezas, a sistemas de incertezas o realidades de muy alta incertidumbre también, que aparecen aquí señalados en la base de este dibujo, donde dice System sistema de incertezas o incertezas del sistema, para traducirlo mejor. Entonces, estas ciencias posnormales, para graficar rápidamente, pues se enfrenta, por ejemplo, al problema de emisiones de metano del ganado. Eso es un asunto de altísima complejidad por las incertezas del comportamiento de ese sistema y también por las altas conflictividades de los intereses que hay allí implicados, ¿no? Gremios, corporaciones, multinacionales, etcétera, todo el mundo está relacionado con este asunto, ¿no? Incluyendo las cadenas de suministro, etcétera, los políticos, todos los que están vinculados a la actividad de las emisiones o de los gases contaminantes por ganadería. Entonces, como pueden ver, solucionarlo no es fácil y las ciencias encargadas de estudiar este tipo de problemas y de dar recomendaciones o sugerencias para poder enfrentar estas complejidades se les llama ciencias postnormales. Otro ejemplo, una pandemia. Una pandemia, pues obviamente tiene una realidad de incertezas muy altas y tiene una realidad que tiene que ver con intereses en conflicto o intereses contrapuestos también muy complejos, y eso solamente puede ser abordado por ciencias de la complejidad. Es decir, una epidemiología es un típico caso de unas ciencias de la complejidad. Y cuando se trata de abordar las causas de una pandemia, estas ciencias de postnormales son las que entran en juego, ¿no? En resumen, deben hacer uso de múltiples disciplinas, deben poner a dialogar todas estas disciplinas para poder entender un poco cómo se presentan las causas. Generalmente son elementos multicausales los que están detrás de la explicación de una pandemia y obviamente, repito, esto lo puede hacer solo las ciencias postnormales. Otro ejemplo es la comida insana, los alimentos insanos, incluyendo los potenciales problemas que tienen que ver con consumos de organismos genéticamente modificados, que repito, esto lo vamos a ver más adelante, están bien constatados en algunos animales,
pero en seres humanos se tiene que seguir investigando. Pesticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera. Sobre eso hay más avances y ya está mucho más claro que en seres humanos los daños también son probados. Entonces, respecto a esto, el problema de los alimentos no sanos, el problema de los alimentos inocuos o contaminados, que no son inocuos, perdón, o sea, que están contaminados, pues es un asunto que se puede abordar y se debe abordar solamente desde las ciencias de la sostenibilidad, porque allí tiene que ver, pues, todas la mayoría de las áreas de las ciencias básicas y también tiene que ver la mayoría de las áreas de las ciencias sociales y humanas, ¿no? A la hora de entender este problema de los alimentos contaminados. Es muy difícil de entenderlo y de proponer soluciones. Bien, entonces, bueno, hay muchos ejemplos, pero bueno, un último es el cambio climático o la crisis climática. Eso es un típico ejemplo de cómo este asunto solo es abordable por las ciencias postnormales. Bien, entonces yo les he hablado aquí ciencias postnormales todo el tiempo como sinónimo de ciencias de la sostenibilidad y así debe ser visto. Las ciencias postnormales es otra manera de decir ciencias de la sostenibilidad. Bien, y es el marco científico y epistemológico en el cual se mueven y deben moverse, por supuesto, las ciencias, la sostenibilidad súper fuerte, fuerte y débil, ¿no? Ya los cambios que tienen que ver con la rigurosidad de las apuestas políticas y éticas, tiene más bien que ver ya con las recomendaciones que hagan estas ciencias postnormales a la hora de enfrentar el fenómeno que puede ser, repito, alimentos no sanos, cambio climático, pandemias, etcétera. Entonces, para cerrar el tema, por ejemplo, las soluciones que nos ofrece la sostenibilidad débil siguen siendo soluciones cosméticas, apenas tocan los atributos más superficiales del problema, no van al fondo y nos proponen cosas como una multa o una sanción o una reparación económica a las personas afectadas cuando se presente una contaminación. Ya, allí termina, ¿no? Ya de por sí hacer exigible una depuradora, ya de por sí eso se vuelve un problema de bloqueos institucionales, normativos de todo tipo, porque el mismo marco de sostenibilidad débil no lo permite, no da más de sí y no puede exigir más cosas, es muy difícil. Entonces, en ese caso es una solución de las ciencias postnormales, porque obviamente hay ciencias postnormales detrás tratando de comprender el problema de la contaminación por actividades agropecuarias, pero las soluciones o recomendaciones que da son muy débiles, ¿no? Entonces eso la clasifica como sostenibilidad débil, ¿bien? Y cuando damos soluciones utópicas o soluciones severas que van a la raíz o a las causas estructurales del problema, las ciencias postnormales lo que están haciendo es dando una solución de carácter súper fuerte. En este caso estamos en la sostenibilidad súper fuerte. Bueno, aquí ofrezco unos ejemplos para que ustedes después con calma lean, ¿no? Por ejemplo, una ciencia que aparece en el dibujito de color azul, esta, esta bolita de color azul nos está diciendo que es el campo de trabajo de las ciencias que podemos llamar ciencias normales. Las ciencias normales se mueven generalmente dentro de un laboratorio o dentro de una universidad y como pueden notar, pues allí buena parte de las variables de la realidad están controladas y los intereses en juego no perjudican excepto a una pequeña comunidad científica, ¿no? Y lo mismo lo que aparece en los colores rojos y en el color amarillo tiene que ver con tecnologías o con ciencias aplicadas, perdón, con profesiones o con tecnologías, donde pues podemos establecer ejemplos muy sencillos. Uno de ellos es el típico diagnóstico médico, en el que pues efectivamente ante una enfermedad sistémica no podemos tener un control cierto de las variables de la enfermedad, dados los comportamientos inciertos o el cierto nivel de incertidumbre de las enfermedades sistémicas, etcétera. Pero los intereses que están en juego son bajos, porque pues, efectivamente, en sentido lato, solamente afecta al grupo familiar o quizás al grupo de médicos que están enfrentados a este tipo de enfermedades. Entonces,
En ese nivel que aparece rojo y amarillo, tenemos situaciones o que son típicas del ejercicio de las profesiones o el ejercicio de las tecnologías, ¿no? A la hora de resolver problemas. Pero esas no nos interesan acá, sino básicamente la que ustedes deben tener presentes son las ciencias postnormales que aparece en el dibujito o en el punto de color negro. Bien, entonces esta el otro elemento conceptual que ustedes deben saber, deben reconocer. Entonces, en desarrollo rural sostenible, las ciencias postnormales son en realidad las ciencias que están operando detrás. Y sus recomendaciones podrán ser muy utópicas o podrán ser muy mediocres o débiles. Eso ya depende de las fuerzas que se estén moviendo a la hora de tomar las decisiones. Pero básicamente en la ruralidad se aplica el mismo esquema y debemos pues tener presente siempre este tipo de marcos conceptuales para saber en qué niveles nos estamos moviendo a la hora de intervenir un problema rural, ¿no? Entonces, por favor que tengan esto muy presente. Ustedes como ingenieros pueden echarse a volar en un proyecto utópico usando categorías de sostenibilidad súper fuerte, haciendo uso de ciencias postnormales, pero claro, tienen que saber que su proyecto tiene problemas de implementabilidad de realización muy serios porque tienen una escala utópica. Entonces hay que empezar a poner los pies en la tierra. No les digo que no, pero sirve también como un horizonte para caminar, como dicen por allí los poetas. Es decir, tener proyectos utópicos de ruralidad sirve para caminar, sirve para orientar los esfuerzos o las energías de los grupos sociales o de los grupos políticos que estén o las cooperativas que estén interesados en caminar hacia una utopía. Pero hay que poner límites, hay que saber en qué dimensión se están moviendo, ¿no? Bueno, lo mismo si un ingeniero escoge un proyecto realizable, implementable, típico de la agricultura convencional, sabrá que con algunas restricciones ambientales, sabrá que se está moviendo en un proyecto meramente de sostenibilidad débil y que sus ciencias postnormales no van a dar más allá. Si su meta es sostenibilidad débil, pues no van a dar más allá de ciertos límites para bastante bajos o para nada exigentes y que tendrán que ver con un par de ecuaciones en el manejo del cultivo, un par de dosificaciones, un par de restricciones o previsiones a la hora de aplicar los insumos, es decir, pero deben de entender que están en un nivel de sostenibilidad débil, ¿no? Y que sus ciencias postnormales pues se están usando de manera muy bueno, no quiero decir mediocre, pero se están usando de forma muy simple, muy reduccionista, que se podrían aprovechar mucho más, ¿no? Se podrían llevar mucho más allá. Bien, entonces, y termino con otro ejemplo. Si ustedes como ingenieros quieren ir un poco más allá de la convencional, quieren transitar, por ejemplo, a una agricultura mixta o semiconvencional, pues las ciencias de la complejidad les van a dar orientaciones sobre cómo manejar el cultivo, cómo manejar la erosión, cómo filtrar las semillas en dado caso, cómo manejar la post cosecha, cómo integrar a la comunidad, cómo evitar daños, por ejemplo, al medio ambiente, impedir, por ejemplo, la contaminación de fuentes de agua o de acuíferos, etcétera. Es decir, allí ya ustedes pueden imponerse retos u objetivos de sostenibilidad fuerte, ¿no? No hablo de súper fuerte, sino fuerte, y las ciencias pues normales les van a dar el camino, les va a invitar a integrar muchos saberes, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, que es en último lo que se hace en ciencias postnormales. Tener una visión integrada de varias ciencias, tanto de la esfera de la naturaleza como de la esfera humana. Bueno, dejamos aquí. Pueden seguir trabajando la lectura, la diapositiva más adelante, ¿no? Pero no podemos demorarnos por el asunto del tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos una lectura que hemos denominado Condiciones Ideales para un Desarrollo Rural Sostenible en América Latina. Esta lectura termina en la página 67, empieza en la página 63, termina en la página 67.
por favor, vamos a dejar poco tiempo, 15 minutos, hacen esa lectura y empiezo a evaluar el taller porque tenemos rezagos de talleres. Entonces, por favor, comencemos y en 15 minutos los llamo, ¿correcto? Profe, a propósito, usted me quedó de acordarle que respecto a los trabajos de recuperación para los que están perdiendo, profe. Sí, sí, eso lo hacemos al final. Al final lo hacemos, José, quienes quedan pendientes. Bueno, gracias por recordarme, José. Entonces, comencemos, por favor, a trabajar en el taller. Voy a cortar acá esta presentación, esta grabación, ¿correcto? Para no hacer este video largo. Gracias.